más complicado, voy a leeros la historia de Polifemo el Cíclope. Empiezo ya. Tras muchos días de navegar perdidos en el mar, con apenas comida y agua a punto de terminarse, aquellos navegantes de Ítaca, insignificantes comparados con el inmenso mar, pedían a los dioses encontrar la tierra para poder aprovisionarse. El vigía, con un grito mezcla de alegría y mezcla de desesperación, despertó a los navegantes. ¡Tierra a la vista! Odiseo, el capitán, se levantó de un salto y mirando hacia el lugar por donde señalaba el centinela, pudo ver entre la nube y las brumas las siluetas de las montañas, medio ocultas entre la niebla. Por encima de la isla, una columna de humo se alzaba hacia el cielo. Está habitada, sin duda. Podremos repostar nuestras escasas provisiones, aclaró al resto de la tripulación el capitán. Lo que minutos antes era un barco inanimado se transformó en una agitación desmedida. Los marineros se aferraron a los remos y sacaron fuerzas de flaqueza, lograron atracar en las costas de aquella isla. El capitán y 12 de sus hombres bajaron a tierra con las alforjas vacías, dispuestos a encontrar alimentos. Odiseo pensó, si tropezamos con gente dispuesta a canjear sus víveres, por lo menos les pondremos ofrecer un buen vino fuerte y sabroso para el trueque, así que ordenó llevar un par de odres desde el barco. Caminaron horas y horas sin encontrar nada. De improviso, en un pequeño prado cerca de las montañas rocosas, pastaban algunas ovejas de gran alzada. «Son el doble de grandes que las nuestras», dijo un compañero de los navegantes, mientras, escondidos para no asustarlas, miraban el rebaño. «Por el tamaño de estos animales, deduzco que nos encontramos en la isla de los Cíclopes. Según historias de viejos marineros, esta gente comen carne humana y solo tienen un ojo», les advirtió el jefe en voz baja. Entre las rocas de aquel monte se veía una cueva con aspecto de estar habitada. Sigilosos escucharon desde fuera. Pasados unos instantes se dieron cuenta de que no había nadie. Miraron a su alrededor y en el interior, asombrados, pudieron observar las gigantescas dimensiones de la gruta y sus utensilios. Cerca de la entrada, sobre algunas rocas a modo de estanterías, se apilaban enormes quesos, abundantes frutas, verduras frescas y, colgando para secarse, carne de oveja descuartizada. Dentro de una roca plana cubierta de pieles había un camastro. En el centro, formando un círculo, las rocas ahumadas de un fuego extinto, y al fondo de la cueva un corral para ganado formado por troncos entrelazados. Ante la vista de los alimentos, los ansiosos navegantes comenzaron a llenar sus alforjas. Entretanto, comían trozos de queso a grandes mordiscos sin pensar en su dueño. El jefe apremiaba a sus hombres a que salieran de la cueva, pero los más ambiciosos trataban de arramblar con todo. Salieron al exterior y cuando caminaron algunos pasos, Odiseo detuvo a sus hombres, ordenándoles que esperaran a la llegada del dueño para hacer el intercambio de los bienes. Se terminaba la tarde y, distraídos, trataban de coger alguna oveja. No se dieron cuenta de la proximidad del dueño, quien, gracias a su olfato, había detectado la presencia de intrusos. Cuando éste se les echó encima, se asustaron. Su enorme cuerpo, quizás 3 veces mayor al de ellos, con orejas puntiagudas, barba abundante y enormes brazos musculados, le agitaba con actitud amenazante. Con el único ojo de su frente le lanzaban miradas furiosas. De aquella boca enorme, poblada de dientes afilados, semejantes a los del lobo, salieron estas palabras atronadoras. «¿Quiénes sois vosotros para profanar mi cueva sin permiso? Pagaréis vuestra osadía muy cara». Trataron de escapar, pero el miedo les hizo tropezar unos con otros. El cuerpo del gigante les cerraba el paso. Desenvainaron sus armas, pero su gesto fue inútil. De un tremendo manotazo derribó
a los dos más cercanos. Parecían inmunes al filo de sus lanzas y con grandes zancadas se plantó en la boca de la cueva. El capitán y sus hombres retrocedieron hasta el fondo. La tensión y el desasosiego se apoderaron de aquellos desgraciados. Paralizados por el miedo, se agruparon con sus lanzas dirigidas hacia el cíclope. Los marinos, atemorizados, no veían escapatoria. Odiseo, más práctico, solo pensaba en los fallos de su rival para poder escapar. Una vez dentro de la cueva, el cíclope dejó que entrasen sus ovejas al recinto y le arrastró la enorme piedra que servía de puerta hasta tapar la entrada. Se acercó al grupo. Al verle trataron de escabullirse, igual que las gallinas, todos menos los dos más lentos, que quedaron atrapados en sus manos. El capitán, cuando el gigante se disponía a comérselo, se dirigió a la piedra de la entrada para moverla. Algunos se le unieron en el intento, pero no consiguieron nada. El cíclope lanzó risotadas ¡ja, ja, 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 ja! Al ver gemir a aquellos dos infelices tratando de soltarse de sus manos. Sin previo aviso, abrió su boca y comenzó a comérselos. Cuando terminó, dijo con voz poderosa: «Soy Polifemo, hijo de Poseidón, y por haber sido tan osados, pienso comeros a todos. Si no queréis que os aplaste como gusanos, entregadme las lanzas y las espadas». Aquellos marineros, tras haber escuchado el nombre del cíclope, recordaron de inmediato aquellos acontecimientos que tuvieron lugar en esas playas y que se decían desde la antigüedad. Sin dudas, ellos correrían la misma suerte que aquellos jóvenes de las historias. El cíclope, cruel y despiadado, como había demostrado en otras ocasiones, no dudaría en darles muerte. Tiraron sus armas al centro de la gruta y pidieron clemencia, para tratar de ablandar el corazón de aquella bestia. Situado detrás del grupo, Odiseo escondió su pequeña daga, sugiriendo a sus compañeros que hiciesen lo mismo. Polifemo, ayudado por el enorme bastón que empleaba para pastorear, les encerró con las ovejas. Luego se tumbó a dormir, tras haber recogido las armas. Los primeros rayos de sol penetraron en la estancia y anunciaron el nuevo día. Los animales, acostumbrados a pastar siempre a la misma hora, balaban con fuerza. Los marineros no habían podido pegar ojo, la mayoría por miedo. El jefe, tras urdir un plan para escapar, se quedó dormido. El cíclope se levantó, estirando sus enormes brazos hacia el techo, y de forma mecánica abrió el redil del ganado, obligando a los prisioneros a retroceder hasta el fondo. Corrió la piedra de la entrada para sacar a las ovejas. Una vez fuera, colocó de nuevo la roca, dejándoles atrapados en el interior. El jefe, nada más salir Polifemo de la gruta, reunió a sus hombres para tratar de explicarles el plan de fuga. A pesar de haber demostrado su capacidad e ingenio en otras ocasiones, algunos desconfiaban de él y seguían muertos de miedo. Cuando la tarde se acercaba, Polifemo regresó con las ovejas, cerró tras de sí y, con aquella voz atronadora, entre risas burlonas, dijo a sus asustados marineros: «Esta noche pienso comerme a otros dos, así que preparaos». El revuelo fue manifiesto, las voces de súplica se mezclaban con las de blasfemia, pero Polifemo, sordo a todo, arrinconó a uno de ellos, que terminó siendo devorado por el gigante. El capitán dio un paso al frente y a gritos llamó la atención del cíclope, que masticaba al pobre marinero. «Sería un verdadero festín propio de un dios si acompañaseis la insulsa carne de mi compañero con el mejor vino de vuestras bodegas». Polifemo, al escuchar la palabra vino, bebida que no podían cultivar en la isla, dejó de masticar y, dirigiéndose hacia Odiseo, le contestó: «¿Acaso tú puedes proporcionarme tan preciado néctar?».
El jefe corrió hasta sus compañeros, quienes le dieron el odre. Se acercó a unos pasos del gigante y le preguntó: ¿Dónde queréis que os sirva el vino, mi señor? Dudó unos instantes Polifemo y finalmente empujó con el enorme pie el cuenco de madera. Ponme un poco en este cacharro, pero bebe tú primero. No termino de fiarme de vosotros. El capitán dio varios sorbos metiendo la cabeza dentro de la vasija y se apartó para que Polifemo no desconfiase. El gigante cogió con las dos manos el recipiente y de un solo trago lo vació. El vino, al pasar de la garganta de aquella bestia, hizo su efecto y su único ojo empezó a mostrar signos de satisfacción. Más, ponme más. Odiseo obedeció al instante. La alegría invadía al gigante, que según bebía vino, sus efluvios se volvían más eufóricos. Finalmente le preguntó: ¿Cómo te llamas, marinero? A lo que de forma sorprendente le contestó: Señor, mi nombre es Nadie. Así me conocen todos en mi pueblo y los compañeros de mi barco. Bien, Nadie, por haberme dado tu vino y ser tan servicial, te voy a comer el último. Ahora sirve más, estoy sediento. Finalmente, Polifemo se durmió profundamente bajo los efectos del alcohol y todos aprovecharon para desarrollar los planes de Odiseo. Mientras unos avivaban el fuego, otros con sus pequeños cuchillos sacaban punta al bastón, afilándolo por uno de los extremos para darle más dureza. Lo calentaron en el rescoldo de la hoguera. Un grupo de compañeros sugirió clavarle directamente aquel palo en el corazón. De nuevo, la prudencia del capitán le sacó de su error y, sin levantar mucho la voz, les dijo: si matamos a Polifemo, ¿cómo conseguiremos mover la piedra de la entrada? Hay que esperar a que él la quite. Sigilosamente se colocaron a un lado de Polifemo, que dormía en ese momento boca arriba. Después de algún tiempo y en medio de tremendo ronquido, se giró hacia ellos. Sin pensarlo, hundieron el palo con tal acierto que el bastón quedó clavado en el centro de su ojo. ¡Ay, qué dolor! ¿Quién ha sido el malvado que me ha dejado ciego? De un tirón sacó el palo del ojo ensangrentado y, echándole las manos a la cara, gritó: ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¡Lo mataré! Odiseo daba vueltas alrededor de Polifemo, gritándole: cuando te pregunten quién te ha dejado ciego, diles que ha sido Nadie. No lo olvides, Nadie. Palpando las paredes, Polifemo tropezó con la piedra de la entrada y, moviéndola con cuidado, abrió un pequeño hueco para poder gritar al exterior: ¡Socorro! ¡Socorro, vecinos! Nadie me ha dejado ciego y necesito ayuda. Ha sido Nadie cuando estaba dormido. A lo lejos se escucharon las voces de los cíclopes diciendo: si no ha sido Nadie, ¿por qué nos despiertas? Sigue durmiendo, que todavía es temprano, y deja descansar a los demás. Polifemo trató de atrapar a los griegos, que sin grandes dificultades se escabullían entre sus manos. Cansado de correr tras ellos, terminó sentándose a esperar a que se hiciese de día y poder explicarle a sus vecinos qué es lo que había ocurrido. Llegó el momento de salir a pastorear y, con suma cautela, Polifemo corrió la piedra de forma que solo podía entrar una abeja cada vez. Cuando Odiseo vio la estratagema de Polifemo, que tocaba con la mano el torso de cada animal para pasar por la puerta, le dijo en voz baja a sus compañeros: situaros debajo de cada oveja y agarraros del vellón de su panza, sin hacer ningún ruido, para que al pasar la mano no nos descubra. Cuando estéis fuera, corred hacia el barco en silencio. De esa forma tan sutil, fueron uno por uno saliendo de la cueva sin que Polifemo sospechase nada. El gigante tardó algún tiempo en darse cuenta de la oída y, lleno de odio, a trompicones se dirigió hacia la costa para matarlos. Desde lo alto del acantilado
escuchó las voces de los marineros tratando de sacar la nave a la playa. Sin pensarlo, se agachó y, palpando con las manos al suelo, agarró una roca descomunal. Guiado por las voces, lo arrojó con tal fuerza que, de haber dado en el barco, lo hubiera hundido. En tanto, el gigante buscaba otra para aplastar a toda la tripulación. Odiseo, burlándose desde la proa, le gritó: ¿recuerdas mi voz, Polifemo? El cíclope se detuvo y puso atención al escuchar los gritos del que dijo que se llamaba nadie. Mi nombre es Odiseo, rey de Ítaca, hijo de Laertes y Anticlea, el hombre que te dejó ciego. Cuando tropieces o caigas por no ver, recuérdalo. Polifemo, rabioso, dando un grito infernal, le respondió con este juramento: te maldigo, Odiseo, y pido a mi padre Poseidón que mande todas las tormentas y las bestias del mar para que hundan tu embarcación y jamás llegues a Ítaca. El barco y su tripulación fueron adentrando en alta mar, ignorando aquella maldición que no se tardaría tiempo en hacerse realidad. Bueno, chicos, hasta aquí la historia de Polifemo, el cíclope. Es una historia de la mitología griega, pero espero que os haya gustado. Sobre todo, aunque sea una historia muy antigua, tenéis que tener en cuenta que además nos dan unos valores, ya que todas nuestras acciones tienen consecuencias y que sobre todo la perseverancia hace que podamos conseguir todas nuestras metas, como le pasó a Odiseo. La perseverancia y la paciencia, junto con su astucia, hicieron que pudieran salir de aquella cueva. Un besito, espero que os haya gustado.